Buen día, amigos. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes con este formato de preguntas breves y respuestas breves, y esperando que realmente les haya gustado el episodio anterior. Quiero precisamente en este episodio volver a contestar 5 preguntas, esperando que realmente sea del gusto de ustedes. Y quiero comenzar ahora con la pregunta que María del Rosario Carnaval Parks de Lima, Perú, me hizo con la siguiente pregunta. ¿Cierto que hay varios Isaías? Bueno, esta pregunta merece realmente un tratamiento un poco más detallado. Pero tengo que comenzar diciendo lo siguiente. Todos ustedes conocen el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro bíblico relativamente extenso, con 66 capítulos en su versión masorética, y la versión física más antigua del mundo que conocemos de ese libro es el famosísimo rollo de Isaías de la Cueva 1, llamado el manuscrito A de la Cueva 1 de Qumran, ese lugar en la costa noroccidental del Mar Muerto, que fue hallado por los beduinos en 1947. Y en esa versión del libro de Isaías lo conocemos el libro en su versión completa. Sin embargo, los biblistas hace tiempo llegaron a la conclusión que el libro de Isaías, más que ser un libro, podemos decir que es una antología. Y esa antología se compone por lo menos de 2 partes, sino incluso de hasta 3 partes. La primera parte es la sección que comprende los capítulos 1 al 39 de Isaías, con algunas excepciones, que pueden ser atribuidas sus partes o sus oráculos al profeta Isaías, que vivió en Israel en el siglo VIII antes de nuestra era, y es Isaías, hijo de Amós, en la época de los asirios. Y muchos de esos oráculos realmente pueden ser atribuidos al histórico profeta Isaías, sea por su lenguaje, sea por el eco histórico, sea también por las expresiones que aparecen, a pesar de que, como dije, hay algunas secciones que probablemente son más tardías, como ser, por ejemplo, la sección de capítulo 24, capítulo 27, que se lo llama el Isaías apocalíptico, porque a pesar de que aparece en la primera sección de Isaías, muy probablemente refleja materiales más tardíos que en algún momento fueron adosados o combinados con ese primer Isaías, y hoy forma parte del libro de Isaías. Pero a partir del capítulo 40, los biblistas creen que ya no estamos hablando del Isaías histórico, de lo que conocemos como el primer Isaías, y como no tenemos mejor nombre, lo llamamos como el Deutero Isaías o el segundo Isaías, que es un profeta anónimo que vivió unos 200 años después del profeta Isaías, un profeta que vivió en la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era, y que precisamente alude a la realidad histórica de los judaítas que están por salir de Babilonia y que finalmente salen de Babilonia y regresan a la tierra de Israel como parte de la política llevada a cabo por el gran rey persa Ciro II el Grande. Y prueba de ello es que en esta sección hay una referencia directa por su nombre al rey Ciro de Persia. Siempre podría uno afirmar que el profeta Isaías era tan bueno que obviamente pudo ver o pudo anticipar la aparición de ese personaje histórico como Ciro. Pero la mayoría de los biblistas creen que en realidad estamos frente a un profeta anónimo, como mencioné, que en este caso alude directamente al gran personaje de su época, que es Ciro, hasta el punto incluso de llamarlo Ciro el Mesías, utilizando en este caso una terminología Mashiach, que es ungido en hebreo, que era para llamar, por ejemplo, a un rey davídico. Y en este caso vemos es aplicar una teología davídica al mismísimo
rey Ciro. Y algunos creen que esta parte de Isaías se extiende hasta el capítulo 66, mientras que otros creen que entre los capítulos 56 y 66 estábamos frente a un tercer Isaías o trito Isaías, que de todas maneras también en este caso es un profeta anónimo. Por lo tanto, podemos decir que hay un libro de Isaías, pero probablemente el libro de Isaías contiene secciones de el profeta Isaías histórico y de otros profetas anónimos que vivieron siglos después del profeta Isaías. Juan Pablo Montivero, de Buenos Aires, me formuló la siguiente pregunta. ¿Qué relación tenían las sinagogas judías y de la diáspora con el templo? ¿Se consideraban extensiones? La institución de la sinagoga es una institución cuyos orígenes se pierden en la bruma del tiempo. La tradición judía establece que las sinagogas nacen en Babilonia. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba textual o arqueológica de que ello haya sido así. En realidad, las primeras pruebas o testimonios que tenemos de la existencia de sinagogas las encontramos algo así como alrededor del siglo III en la diáspora judía. Y se la conocía como la casa de oración o también, como dijimos, con el término de sinagoga, es decir, como el lugar de reunión. Y solamente siglos después empieza a llegar esta institución a la tierra de Israel, algo así como para el siglo I antes de nuestra era, y testimonios arqueológicos se han encontrado en la tierra de Israel, sea por ejemplo en Masada del siglo I, sea como en Kiryat Sefer, como por ejemplo en Gambla. Es decir, tenemos esta institución ya popularizada en la tierra de Israel, pero siglos después. E incluso cuando todavía existe el templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Y en este sentido, entonces, podemos decir que las sinagogas nacen en la diáspora, primero por una necesidad objetiva de que los judíos residentes en las diásporas vivían lejos de la tierra de Israel y por lo tanto les era muy difícil poder llevar a cabo las peregrinaciones a la tierra de Israel, que comenzaron a transformarse en muy populares a partir de la época de los macabeos, es decir, mediados del siglo II antes de nuestra era. Pero incluso cuando eso sucedía, ¿cuántas veces realmente un judío de la diáspora podía peregrinar a Israel, tomando en cuenta el tiempo, el costo y el esfuerzo físico y económico que representaba llegar a la tierra de Israel? Por lo tanto, la sinagoga tenía como función reforzar esa vida judía y de alguna manera servía no solamente como lugar de culto, sino realmente, como su nombre lo dice, como lugar de reunión. Era como si fuera un tipo de centro cívico en donde los judíos se podían reunir para rezar, para estudiar los textos sagrados e incluso también para mantener actividades que servían en última instancia para reforzar la identidad de los judíos que vivían en la diáspora fuera de la tierra de Israel. Todavía en estos años, tanto en la diáspora como luego en la tierra de Israel, las sinagogas no tenían como misión o como función de reemplazar al templo, sino en realidad complementar lo que se hacía en el templo. Prueba de ello, por ejemplo, es la sinagoga de Magdala, en las orillas del lago Tiberíades. Por cierto, una sinagoga que fue excavada y es el único caso que tenemos en Israel por una universidad latinoamericana, la Universidad Anáhuac, y precisamente la persona que me ayuda en todo el proyecto, Andrea Garza, formó parte y sigue formando parte del grupo que en su momento estuvo excavando en Magdala, que nos prueba que
los judíos que vivían ahí construyeron, hoy sabemos, 2 sinagogas en Magdala, como a manera de apoyatura a los judíos que obviamente no podían siempre peregrinar a Jerusalén, pero para crear la sensación de que la santidad que emanaba del templo de Jerusalén también podía ser vivida de alguna manera en Magdala. Solamente después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, empieza a desarrollarse una nueva idea sobre esta institución que viene a ser o a cumplir las funciones de un pequeño templo, como aparece la expresión en el libro de Ezequiel, Mikdash Me'at, que en los marcos de la religión rabínica así fue entendida la sinagoga, sirviendo a manera de metáfora para recordar al templo de Jerusalén y promover la fe en la construcción del templo escatológico.